y que tienen mucho que ver en su vida. Entonces va a depender mucho, digamos, eso no significa que en la academia, obviamente, por ser una cuestión científica, obviamente usted no va a llevar el debate de la religión a la universidad, por ejemplo, porque nosotros lo hacíamos en historia y eran unos debates de debates, y al final lo más importante aquí es que la gente pueda ser feliz. Entonces, en ese sentido, usted tiene la posibilidad de conocer esta otra parte. Yo les decía al inicio que no estamos tratando de mayanizar a nadie. O sea, yo no le estoy diciendo que usted deje de ser evangélico y hágase maya. Maya siempre va a ser. Pero que crean espiritualidad maya, no necesariamente. Por supuesto, si en el camino usted se va conectando y le parece interesante, es otra cosa. Pero siéntense en esa libertad y no se apresure ahora. Digamos, ustedes están empezando un proceso, desen el chance de conocer más, de profundizar más y no se conflictúen. Y tampoco se conflictúen con sus familiares, con sus papás. Por eso era la importancia de regresar al pasado para entender. Si usted hoy es cristiano, católico y evangélico, usted es producto de su familia y su familia es producto de una sociedad. Entonces, si yo como historiadora quiero revisar hacia atrás, me voy a dar cuenta que la Iglesia Católica fue implementada durante la época colonial, pero la Iglesia Evangélica fue implementada justamente en el periodo del conflicto armado interno. Y ahí no me hago bolas, por ahí está. Entonces yo lo que les sugiero es eso, que des el chance de conocer un poquito más y no se conflictúe. Reconozca que es un producto de su historia y por eso era un poco importante hacer esa reflexión. No sé si le respondo o lo conflictúo más. No, gracias, licenciada. Sí, solo tenía como eso de, como si ese conflicto nada más en lo personal, pero gracias porque sí es como lo que tiene razón y de verdad. Gracias, licenciada. Muy bien, no sé si Licenciada. tengamos algún otro comentario. Yo, licenciada, tal vez compartiendo un poquito con lo del compañero, yo recuerdo que nosotros hicimos esa como que salvedad también cuando estuvimos en ciencias sociales, solo que no abordamos el tema maya, sino que solo hicimos con la religión cristiana y con y con la evolución. Como que hicimos esa salvedad y fue muy interesante porque nos decía el docente, si ustedes se dan cuenta, al principio en la teoría de la evolución no había nada, luego de eso surgió el Big Bang y surgió la luz y la oscuridad, igual que en la Biblia. Luego después de algunos años surgió tal cosa y tal cosa, ahorita no recuerdo cómo están los días de la Biblia, pero como que iban más o menos a la par con respecto a cómo iba evolucionando la Tierra. Entonces él nos dijo, no es necesario que ciencia y religión estén peleadas para nada. Y nos hacía ver eso y nos decía incluso que en la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces él nos decía, ¿quién dice que ese día en el que Dios creó la tierra no pudo haber sido por medio del proceso de evolución a lo largo de estos miles y miles de años? Entonces yo a partir de ese día abrí mucho mi mente en ese sentido y luego vi que la Iglesia Católica, el compañero de que él es evangélico, entonces no profesa pero al menos la Iglesia Católica, el Papa ya aceptó que el Génesis no tiene una salvedad científica y que definitivamente la evolución es lo que sucedió. Entonces yo ahí me puse a pensar y me di cuenta que realmente todo este tema de religiones yo lo veo así. Para mí existe un Dios y ese Dios le ponen distintos nombres, le llaman Zeus, le llaman Mahoma, le llaman todos los nombres que pueda tener, pero para mí todos es el mismo Dios, es la misma concepción de amor creadora que creó al mundo y que creó a la tierra. Entonces yo ahí fue como donde dejé tener ese conflicto de cuál es la religión real, porque para mí no lo existe. Para mí todas las religiones son creadas en cierta forma por el hombre. Para mí solo existe un Dios que es el que creó a todo el mundo y que todo le ponen distintos nombres con respecto a sus distintos contextos. Entonces ahí es donde yo, tal vez por si ayuda al compañero, donde yo perdí un poco, como que ya no tuve miedo a esto me causa conflicto porque se conflictúa con mi religión o con lo que dice mi religión, porque de aquí a que nos pongamos de acuerdo está complicado. Claro, muchísimas gracias. Y quizás yo siento que una cuestión importante, y que eso lo aprendí de un abuelo que me decía eso, lo más importante es que sea feliz. Y donde usted se sienta feliz, ahí quédese. Entonces, creo yo que eso es y eso marca también, creo que aquí no hay ningún problema que podamos dialogar desde diferentes perspectivas.
digamos, el hilo conductor que tenemos aquí es el respeto. Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo no creo en Dios, por ejemplo, pero no significa que no exista, sino más bien el hecho que yo no crea en eso no significa que no exista. Y yo no tengo ningún problema. Si me toca ir a misa, yo voy a misa con la familia. Y en algunos casos he tenido, a pesar de, digamos, en la familia cercana, la mayoría son un poquito más católicos, pero en la misma familia también empezamos a aprender a respetarnos. Yo sé que ahí tengo algunas hermanas que son católicas a morir, y ellos saben que yo soy de la espiritualidad maya, pero no por eso nos peleamos. Ellas saben que yo hago ceremonias, yo sé que ellos van a misa, y a veces necesitan que yo los acompañe y yo entro en la iglesia sin ningún problema. Si me toca que estar en un culto, tampoco me tengo ningún problema. Entonces, es más bien el respeto hacia el otro. O sea, yo sé que tengo un derecho, pero también sé que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y eso que es en el fondo es el respeto. Por lo tanto, aquí podemos dialogar desde diferentes perspectivas, pero desde diferentes experiencias de vida, lo más importante es el respeto. Entonces, no sé si estamos bien hasta ahí, para que podamos continuar. Súper bien, licenciada. Muy bien, licenciada. Vamos a continuar entonces en el siguiente y algunos otros elementos que nos permiten entender la vida desde esta perspectiva. Otro elemento importante desde la perspectiva maya es que la realidad, que tenemos que entender nuestra realidad a partir de nuestro entorno y comprender que hay una relación permanente entre las colectividades humanas y el entorno en el que vive. Esto va un poco relacionado al justamente lo que estábamos discutiendo. Las colectividades humanas estamos refiriéndonos desde la parte más chiquita, que es nuestra familia, la comunidad y en el contexto donde estamos viviendo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un contexto de un pueblo maya que vivimos en, digamos, en los departamentos, en donde tenemos una mayor conexión con los árboles, en donde logramos respirar todavía aire puro, que estar en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Aquí es cuesta arriba tratar de mantenernos desde nuestra propia perspectiva frente a un sistema que nos está absorbiendo cada vez más, por ejemplo. Pero tampoco es lo mismo hablar aquí, digamos, entonces la perspectiva maya lo que nos muestra es cómo comprendemos nuestra realidad a partir de un contexto donde estamos, que no es lo mismo mi contexto en el 2021 que el contexto que tuvieron los abuelos de 1524, 1871, por ejemplo, 1984, que son como los diferentes momentos. Tuvieron su contexto, tuvieron su propia realidad, tuvieron situaciones incluso mucho más complejas de la que nosotros vivimos. Entonces, eso me permite entender y comprender a la gente que me antecedieron. Por ejemplo, yo conozco muchos guías que la misma necesidad hace que cuando están en una ceremonia, es más lo que rezan que lo que le hablan a los abuelos, pero ellos no tienen la culpa. Ellos fue el contexto que los tocó vivir. Entonces, los nietos de ahora lo que hacemos es decirle gracias a los abuelos que en medio de la situación dura que vivieron, lograron resguardar lo poco que pudieron. Y gracias a eso, nosotros tenemos ahora una dimensión distinta que tratamos de avanzar un poco más. Entonces, no es entrarle a juzgar, sino entender esa realidad, ese entorno que en su momento lo vivieron. Entonces, eso es un principio que también la filosofía maya la plantea. Otro aspecto importante es que en el caso del cosmos y a cada, digamos, y a cada aspecto, esta relación le otorga un significado particular y lo ubica permanentemente en una dualidad de espacio y tiempo. ¿Qué significa esto que nos está diciendo que cada uno de que está en el universo tiene una, digamos, tiene una cuestión particular? Está hablando de que tiene una función. Si nos vamos, por ejemplo, a la función que tiene la abuela Luna y el abuelo Sol, nos damos cuenta que cada uno, digamos, tiene una función importante. Pero tan importante es el trabajo que tiene la Luna como tan importante el trabajo que tiene el Sol. Si solo quedáramos con el Sol sin la Luna, en este planeta no hubiera, ni en el planeta no hubiera vida y fuera un desastre en el universo. Lo mismo pasara si solo tenemos al Sol sin la Luna. Entonces, al final, ese espacio y ese tiempo es tan fundamental para nosotros poder vivir. El gran éxito del desarrollo del pueblo maya fue justamente haber logrado manejar el tiempo y el espacio.
No sé si estamos bien hasta acá o quiere que pongan algunos ejemplos más concretos sobre estas bases que estamos hablando. Estamos bien, licenciada, pero si pudiera poner los ejemplos, no nos enojamos. Muy bien. Voy a poner algunos ejemplos un poco, ustedes han visto, y aquí aparece una parte en la pantalla de la ubicación de algunos colores en el circo cósmico, que tiene mucho que, esto se representa tanto en el universo como en el mismo planeta. Y al momento de hacer la ceremonia, si ustedes se dieron cuenta, también están marcados por los 4 colores. En ese sentido, cuando estamos hablando que cada uno de nosotros tiene que ver con una cuestión particular de espacio y esa dualidad de espacio y tiempo, porque también cuando se habla de la dualidad, pero esa dualidad es interpretada desde una visión occidental, solo se ve la dualidad entre hombres y mujeres, y realmente no. Es la dualidad entre hombres y mujeres, es la dualidad entre plantas, entre animales, pero también en el universo mismo. En este caso, por ejemplo, ustedes ven aquí que tenemos la cruz cósmica. Y en esta parte de acá, en el oriente, tenemos ubicado o lo marcamos por lo general de color rojo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un espacio y un tiempo, aquí en esta parte, digamos, la ubicación que tiene es el espacio, pero el tiempo, digamos, en el amanecer, en esta parte es donde sale el sol. Por eso está ubicado de color rojo. Es la parte donde sale el sol, pero desde la cosmovisión maya, en esta parte del universo está todo, digamos, el día, pero también está la vida. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si nosotros hiciéramos y utilizáramos los principios mayas, tendríamos que trabajar desde la salida del sol hasta cuando ya cae el sol. Y todos los que estamos vivos estamos en esta etapa de acá. Si se dan cuenta, este es el espacio de los vivos, este es el espacio para trabajar, es el espacio donde sale el abuelo sol. Pero del otro extremo, donde está la parte de color negro, esto representa, aquí sale el sol y aquí se oculta el sol. Al momento de ocultar el sol, en esta parte en donde está el color negro, vamos a encontrar a la abuela luna, porque es en la noche. Y en esta parte entonces, para nuestro diario vivir, cotidianamente, en esta parte del rojo trabajamos y en esta parte del negro descansamos. Pero cuando estamos hablando de la vida en general, en esta parte estamos vivos y en esta otra parte que está aquí están todos los abuelos que ya se fueron, los que ya murieron y están en esta dimensión. Por eso decimos están en la otra dimensión, no están en esta dimensión de acá. Y si hablamos, por ejemplo, de ese tiempo, pues aquí estamos hablando de día y aquí estamos hablando de noche. No sé si me explico hasta ahí. Sí, licenciada, solo si podría ampliar un poquito la diapositiva para poder percibirlo mejor. ¿Está muy chiquita? Mira algo pequeño. Ahorita va. Vamos a ver si se mira mejor ahora. Yo lo miro igual. Bueno, pero les puedo compartir la presentación si les parece. Pero al momento de hacer, digamos, esto lo podemos ir retomando después para que ustedes vean, digamos, al momento de hacer las ceremonias, también encontramos esta parte. Entonces, quizás aquí una cuestión importante, lo voy a hacer un poco más grande, quizás aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver un poco más. Solo, perdón, licenciada, solo para el compañero, tú puedes, si estás en el teléfono, puedes con tu mano hacerle zoom, o incluso en la computadora también se puede hacer zoom, por si no puedes ver, tú sí le puedes agregar zoom para verlo mejor. No, muchas gracias por la aclaración, ahorita vamos a probar, gracias. Lo hice un poquito más grande para que lo puedan ver, de repente ahora se puedan ver mejor. Quiero retomar, por ejemplo, con eso de lo que les explicaba, que esta parte es la parte de las personas que estamos vivos, de la parte material, si lo queremos ver de alguna forma, para producir, para comer, y en el otro extremo está para el descanso diario para los que estamos vivos, pero también por aquí de este otro lado están descansando todas las personas que ya murieron. Y aquí voy a poner un ejemplo muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro proceso de gestación, cuando nacemos en este extremo de acá. Digamos, nacemos aquí, vivimos aquí.
pero para nacer aquí nos lleva 260 días. Pero cuando la gente muere, en la vida estamos en esta dimensión de acá, pero cuando la gente muere, los abuelos dicen que también pasan los 9 meses de tiempo, o sea, los 260 días. El mismo tiempo que nos sirve a nosotros para nacer en esta dimensión es el mismo tiempo que llevan los abuelos para nacer en la otra dimensión. O sea, la concepción de la muerte en la cosmovisión maya es solo cambiar de dimensión. Por lo tanto, desde el día que se mueren hasta la otra dimensión son 9 meses lo que les lleva. Son 260 días. Después de los 260 días ya ubicamos a los abuelos en esta parte donde está la abuela luna. La cosmovisión maya dice que los abuelos cuando mueren, ¿a dónde van? La cosmovisión maya dice que los abuelos, todas las estrellas que nosotros vemos en el firmamento son los abuelos que ya se fueron, son los que están ahí, son los que nos acompañan desde esa dimensión, pero antes de los 9 meses aún no están ahí. No sé si me explico con eso. Disculpa, a mí sí me surge duda con eso. O sea, sí, cuando nacemos 9 meses estamos de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y después tienen que pasar 9 meses para estar en la parte de abajo, pero esos 9 meses para ya estar abajo, ¿dónde están? ¿O dónde? Vienen en camino. Por ejemplo, las personas que mueren hoy, por decirle algo. Las personas que mueren, digamos, están vivos, están aquí. Una vez se mueren, empiezan a caminar, su energía. Lo que pasa cuando una persona muere es que hay un desprendimiento, ese es desde la filosofía maya, hay un desprendimiento de lo energético con lo material. Entonces, lo material, por ejemplo, que sería su cuerpo, se deja enterrado en la madre tierra, en esta parte de aquí, porque aquí está la materialidad. Lo dejamos en la madre tierra y la energía es el que empieza su camino de los 260 días hasta llegar aquí. Por esa razón, la Iglesia Católica ha adoptado, solo que la Iglesia Católica adoptó 9 días, que es un novenario. Pero al final, eso es lo que representa. Digamos que originalmente son los 9 meses que corresponde a los 260 días. Entonces va en este camino. Yo no sé si ustedes en alguna vez han escuchado o han experimentado que algunas veces hay personas que se mueren, pero que de repente llegan a la casa, o matan puertas, o matan sartenes, o cosas así. Eso es real. No sé si alguna vez les ha pasado. De hecho, a mí sí, licenciada, eso pasó cuando murió mi abuela. Se podía sentir como un aire o una presencia. Se mataba los trastes o parecía que tuviera una mano aquí en el hombro, por decirlo así. Uh-huh. Eso pasa, pero fue como a un mes de que ella murió. Tal vez empezaron a suceder esas cosas y después ya no. Hoy, según mi tía, también pasó una semana después de que ella murió. Porque todavía no está en esta otra dimensión. Entonces, cuando las energías, por ejemplo, ya no están en la parte, digamos, de la vida, donde estamos todos los vivos, digamos, nuestra energía, porque aquí nosotros estamos integrados, materia y energía, porque eso es una cosa que nadie lo va a negar, digamos, en cualquier perspectiva, que la gente que muere se queda. Por eso es que a veces, si ustedes se dan cuenta, los cadáveres dan miedo porque están fríos, porque ya no tienen energía, porque la energía se va. Mientras que estamos vivos tenemos materia y energía y aquí estamos. Pero cuando empezamos a hacer este caminar hasta el otro extremo de la otra dimensión, donde está ya solo la energía, pero algo pasa aquí, o los que están vivos no permiten que avancemos hasta aquí, o por alguna razón pasa, no logra trascender a la otra dimensión, entonces se quedan como atrapados como en medio, que no son ni en la dimensión de los vivos, pero tampoco están en la dimensión de los muertos. Entonces, muchas veces, digamos que ese cuando no terminan su ciclo como tal, cuando se aparecen, cuando por lo general lo que hacen es buscar ayuda. Entonces, muchas veces la gente que hace, cuando empiezan a sentir un poco la experiencia de la compañera, es que hacen a veces algunos rezos, hacen algo para ayudar
para que puedan trascender a la otra dimensión. Entonces, esos 260 días de los 9 meses que hablaba, es el tiempo que nos lleva a la energía. Y una vez separada de lo material a lo energético, la energía camina a la otra dimensión. Por eso es muy importante que cuando alguien se muera, poder acompañar ese seguimiento, digamos, ese caminar que le toca para llegar a la otra dimensión. Una vez que está en esta dimensión, otra parte muy importante de la cosmovisión maya con relación a eso, es que ellos se van, pero no desaparecen. O sea, ellos están en esta dimensión, la dimensión de los abuelos, pero ellos nos acompañan, ellos se comunican con nosotros, ellos nos cuidan a nosotros, nos acompañan, nos orientan, pero cuando están en esta dimensión. Entonces, los vivos estamos en nuestra propia dimensión, ellos están en la otra dimensión y nos acompañamos de alguna forma. Y por eso, en la cosmovisión maya, por ejemplo, hoy es un buen día, por ejemplo, para darles de comer a ellos. En el Quemé también es un día especial para darles de comer a ellos. ¿Qué pasa en estos días? Hay como un canal mucho más abierto de una dimensión a otra y entonces se abre como ese canal para darles como esa alimentación energética de los abuelos que están en la otra dimensión. Eso es por poner como los ejemplos de que todos tenemos un tiempo y un espacio. No sé si estamos claros hasta ahí. Licenciada. Sí, claro, solo tengo una duda. Cuando usted dice que hay que acompañarlos en ese proceso, ¿cómo podríamos acompañarlos? ¿O qué deberíamos de hacer? Bueno, desde la cosmovisión maya lo que se hace es que cuando nosotros nacemos aquí, nacemos ante una energía. Por ejemplo, hoy estamos ante el 3 Ahmak. Todos los niños que nacieron el día de hoy, nacieron en cualquier parte del mundo, nacieron con la energía del Oshi Ahmak. Pero toda la gente que murió hoy nació en la dimensión de los abuelos en la energía de hoy. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cosmovisión maya, se acompaña a los abuelos cuando nacen en esta dimensión. Entonces, con ellos, el día que mueren, se hace una ceremonia y cada 20 días, cuando toca la Ahmak, se les hace una ceremonia por 13 Ahmak. Se les acompaña en ese proceso. Y cuando cumplen, cada vez que se hace una ceremonia, ellos mismos van indicando si van trascendiendo, si necesitan algo más. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de acompañar procesos de esta naturaleza. Y, por ejemplo, tuvimos la experiencia de acompañar a una persona que murió. En la primera ceremonia se miraba que la persona que iba trascendiendo a la otra dimensión lo estaba haciendo con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha frustración, como que no aceptaba la condición en que estaba. Entonces, la siguiente ceremonia que hicimos, ya lo hicimos con muchas flores alegres, con mucho dulce, le pusimos marimba, para que en esa transformación que se haga con alegría, con mucha paz, para que cuando llegue en la otra dimensión, llegue como pleno, porque también es otra forma de vida energética. Entonces, desde la cosmovisión maya, así es como se acompaña. Sin embargo, desde la Iglesia Católica, que es la que más conozco un poco más de cerca, se acompaña con el novenario que se hace. Y si ustedes se dan cuenta, se acompaña los 9 días que se hace, pero también se acompaña con las misas y se acompaña también celebrando los 40 días y luego pues ya ellos, en algunos casos se celebra también el aniversario cuando ya han muerto. Entonces, hay como diversas formas de poder acompañar. Creo que habían otros comentarios y preguntas. Yo, licenciada, primero tenía una pregunta, pero ahorita que estábamos comentando esto se me ocurrió, me surgió también un ejemplo con respecto a esto. Yo creo que todos vimos el meme que se hizo muy viral de los personas africanas que van bailando con el ataúd, y ahí podemos ver que ahí en África se tiene esa cosmovisión de llevar bailando al muerto porque es un día feliz, es un día de alegría. O podemos ver que los mexicanos también con el Día de Muertos, ellos ejemplifican que es el día en el que los muertos pueden volver a llegar a ver a su familia, y que realmente los muertos van a descansar a un mejor lugar o a un lugar más tranquilo en el momento en el que mueren. Entonces me gusta mucho esta visión de no verlo como algo triste, sino como algo alegre, como un nuevo nacimiento.
Pero ahora mi pregunta era, en la espiritualidad maya no hay ningún equivalente al infierno o a donde se vayan los malos, ¿no, verdad? No, aquí lo que dicen lo que sí es que la espiritualidad maya lo que plantea es esa ley de compensación, pero no es en la otra dimensión, es en esta. O sea, si usted lo que usted da, eso recibe. Si usted da amor, si usted da cariño, si usted da solidaridad, seguro que eso lo va a regresar. Pero si usted da, por ejemplo, envidia, malos pensamientos, malas actitudes, tarde o temprano eso lo va a regresar. Entonces, esa ley de compensación se da en esta dimensión, en la dimensión de la vida, no en la otra dimensión. En la otra dimensión, todos los abuelos y las abuelas van, por supuesto, si les acompañan, si se garantiza que llegan a esta dimensión, entonces los podemos identificar en todas las estrellas que están en el firmamento. Sería como el karma, digamos, como lo ven ustedes. Sí, así es. Okay. Que para los chinos es como el karma. Aquí sería la ley de la compensación. Y entonces muchas veces los abuelos nos dicen, no hagan tal cosa, no lo hagan por los demás, háganlo por ustedes, porque tarde o temprano se le va a regresar. Entonces un poco por ahí va como ese principio maya que de hecho también eso nos desequilibra o nos equilibra. Ok, licenciada, gracias. Muchos de los elementos que estamos hablando ahorita lo van a encontrar cuando lean en el Popol Vuh. Van a encontrar muchísimos elementos de lo que estamos discutiendo ahora. No sé si hay algún otro comentario o algo. Lo que les quería comentar, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando la persona muere, casi siempre van a ese lugar donde fue el lugar del accidente para levantar la energía o el espíritu. Cuando eso no se hace, la persona ahí en ese lugar del accidente generalmente se corre el riesgo de que ocurran muchos más accidentes. No sé si han visto eso en algún momento de su vida. Sí, licenciada, lo he escuchado, que tienen que ir a levantar el espíritu para que el espíritu no se siga robando más almas o algo así, creo yo que es. Así es, entonces cuando la gente llega, pone la vela y si ustedes se dan cuenta casi siempre ponen un vasito con agua y es para ayudar porque como la gente como que de una fuerte impresión es que se muere, entonces ni siquiera se dan cuenta y no están conscientes si están vivos o están muertos. Entonces se quedan enredados como en esta dimensión. Entonces cuando se dice que se levanta el espíritu es porque se le ayuda a encontrar el camino para ir en la dimensión que les toca y no que estén confundidos ahí jalándose otras energías de otras gentes, porque eso realmente pasa. Entonces es muy importante esa parte. Pero estos son simplemente algunos de los ejemplos de cómo el pensamiento maya lo podemos palpitar en nuestra vida diaria. No sé si hay algo más acá o podemos seguir. Solo una duda, licenciada. Cuando usted dice que se quedan, póngale aquí en medio del círculo, usted dice que ellos como que buscan ayuda, pero ellos en el sentido de eso, ellos están sufriendo cuando están ahí o algo así. No entiendo muy bien esa perspectiva. Es que depende. Por ejemplo, si nosotros tenemos un familiar a veces y muchas veces cuando no trascienden a la otra dimensión, muchas veces los que estamos vivos somos los que no los dejamos ir. Por ejemplo, a veces, sobre todo cuando se mueren de forma muy inesperada, así como que, y nosotros no queremos que se vayan. Entonces, la persona ya se transformó, pero nosotros en nuestro corazón y con nuestra energía, el hecho de no aceptar que se vayan, los retenemos inconscientemente. Entonces, ellos no caminan. Algunas veces, o sea, no siempre, pues yo no puedo decir que siempre están felices, siempre están tristes, o sea, no necesariamente es la misma situación. Lo que sí es que estar en esta dimensión intermedia es muy frustrante, porque usted no está vivo, pero tampoco está en la dimensión donde están los demás. Está como en el intermedio, ni está en la otra dimensión como una parte de su energía, está con nosotros y la otra parte de la energía lo tienen ellos. Al momento que nosotros no soltamos a nuestros familiares, no aceptamos esa parte, hacemos que una parte de la energía de ellos se queden con nosotros y eso hay que reintegrárselo para que se vayan.
Entonces yo no sé en algunas comunidades, por lo menos en mi comunidad pasa, por ejemplo, y yo no sé en las comunidades de ustedes cómo se hace. Cuando, por ejemplo, en Nacahuil, cuando hay de donde yo vengo, cuando una persona muere, al momento del entierro, digamos, ya casi que ya sale para ir al cementerio, toda la familia debe de pasar y con un incensario se despide de ellos. Y uno le dice lo que uno quiera, agradecerle, lo que uno quiera. Entonces pasan uno por uno los familiares cercanos a despedirse con un incensario y los que quieran pasar. Ese gesto de pasar a despedirse, lo que realmente ocurre es esa desconexión energética. Es decir, te agradezco por tu tiempo, por todo lo que recibí y entonces al momento de que usted se despide, acepta que él ya se va para la otra dimensión, empieza su caminar. Y entonces, digamos, en el caso de Nacahuil pasa eso, pero yo sé que en otras comunidades hay otras formas. Por ejemplo, yo vi en Santa Cruz del Quiché, por ejemplo, cuando sale la persona en su casa ya para ir al cementerio, le dan como varias vueltas en el lugar antes de salir. Otros lo que hacen es danzar con marimba antes de salir. Entonces hay como diferentes formas de hacer esa desconexión energética, pero algunas veces ya sea porque creamos que esto no es bueno o porque ya la misma colonización no nos permite ver esas cosas, muchas veces no logramos esa, digamos, esa desconexión. Entonces hay diferentes formas, pero quiero insistir que cuando se quedan en el intermedio no necesariamente es de una sola condición. De hecho, hay quienes que se quedan ahí y les gusta estar haciendo travesuras. O sea, cuando digo travesuras es que eso de llegar a la casa y muchas veces no necesariamente para ir a asustarnos. Lo que pasa es que como nuestra energía es distinta que la de ellos, usted siente la presencia de ellos con una energía distinta y ahí está. Y muchas veces les encanta ir a tocar la puerta, a cerrar la puerta, a tocar sartenes y se quedan como divirtiéndose en ese sentido. Entonces, no siempre es la misma circunstancia. Tiene mucho que ver en la forma en que murió, cuál es la relación con la familia para ver en qué condición se fue. Entonces, no hay una sola forma. No sé si me explico. Sí, licenciada. No sé si hay algo más con respecto. Y eso que estamos hablando solo de una cosa de la espiritualidad maya, que es esa forma de la transformación. Más adelante vamos a seguir profundizando por muchos otros, porque también hay todo un proceso hacer, por ejemplo, cuando los bebés nacen. Cuando se les presenta en la cosmovisión maya, es otro procedimiento. En la cosmovisión maya también se hacen los procedimientos de bodas y es otro procedimiento y todo tiene una lógica de eso, de buscar, digamos, esa plenitud de la vida. Entonces la cosmovisión maya tiene como todo lo que los seres humanos necesitamos para tener una vida plena. El asunto es que frente al contexto que vivimos, que estamos totalmente, el sistema mismo nos ha hecho que nos metamos en toda esa lógica, nos cuesta un poco, digamos, retomar esta parte, porque si usáramos la cosmovisión maya, el calendario maya en nuestras vidas, otra cosa sería, pero es muy compleja. Es muy bueno, filosófica la visión, toda esta visión maya, ¿verdad? Como que muy que todo tiene su razón de ser y su porqué, muy simbólica también, observo yo. Así es. Así es, y muchas de esas cosas que estamos hablando ahorita ustedes lo pueden observar, sobre todo en las familias mayas. Y una cosa muy interesante es que aún con las familias no mayas también hay muchos elementos de la cosmovisión maya que se practican, un poco tergiversada a veces, pero hay muchos elementos ahí porque al final de cuentas las culturas se interrelacionan. Pasa mucho con el tema del idioma, por ejemplo. Cuando decimos la palabra Quetzaltenango, por ejemplo, la combinación de TZ no es parte del idioma español. La combinación de TZ es parte de los idiomas mayas. Sin embargo, cuando decimos Quetzaltenango, vemos que ahí hay préstamos lingüísticos. Y también nosotros, igual cuando decimos Chay, el Chay es para los mayas, por ejemplo, pero en el occidente agarraron nuestra palabra, no es que sea malo, pero digamos a lo que voy ahí es que siempre existen préstamos entre los mismos idiomas y ahí pasan también con algunos principios culturales que de alguna forma se van pasándose de una cultura a otra.
Entonces no nos Licenciado, vamos a sorprender. ahorita que mencionó esto, me surgió la duda. Digamos, aparte de las procesiones, pero aparte de las alfombras, ¿tiene algún origen maya? Porque que yo sepa, no se practica esto en otros países, o sea, no es como que específicamente de la religión católica o no sé. Bueno, lo que puedo decir, digamos, las alfombras concretamente no lo creo, no estoy segura, no lo he visto, más bien es una combinación de lo maya y no maya durante la época colonial. Vamos a ver incluso en la arquitectura que hay en Antigua Guatemala, si bien es cierto, es una arquitectura colonial, el hecho que sean mucho de la mano de obra que se trabajó ahí, fue pueblo maya, ahí vamos a encontrar mucho de la ciencia y la tecnología maya, lo van a encontrar ahí. Por ejemplo, no estoy segura en qué lugar está, no estoy segura si está en el convento de Santa Catalina, pero dentro de las ruinas que están en Antigua Guatemala, ustedes van a encontrar una bóveda, que está casi que en un sótano, pero digamos que la terraza de ese lugar es como una bóveda, es circular, y ese círculo pues ha aguantado el terremoto de Santa Marta que destruyó la antigua Guatemala, luego pasó por el terremoto del 76 que destruyó la nueva y la antigua Guatemala, y eso sigue totalmente intacto. En esa época pues no había hierro, entonces la pregunta es, ¿cómo hicieron para que esa terraza siga vigente? Y la explicación con los mismos historiadores de arte dan, pues es ciencia y tecnología maya. Y vemos incluso en todo el tema de la arquitectura, en las fachadas y cosas así, los abuelos siempre dejaron algo de nosotros en esa parte, solo que hay que como conocer un poco la cosmovisión maya para ir identificando, por ejemplo, los patrones de 4, por ejemplo, esos patrones de los números también se puede evidenciar ahí. Entonces, otro elemento muy importante que los españoles adoptaron es que las cuestiones estilo procesión, por ejemplo, ya existían durante el periodo maya. Solo que el estilo es, yo no sé si ustedes han visto las procesiones, yo lo he visto en este momento en Xenacoj, que las andas que tienen no son tan grandes como las que usan en Semana Santa, sino que son más pequeñas y son circulares, y alrededor del círculo es como arco, y alrededor del arco ponen plumas. Por supuesto que ahora ya no hay plumas de quetzales ni de guacamaya, pero usan plumas de pavo real. Eso, por ejemplo, todavía es una conservación de las formas de procesiones con los gobernantes en el pueblo maya antiguo, que en algunos casos todavía ha trascendido. Entonces, en el caso de la alfombra, creo yo que no es precisamente totalmente maya ni totalmente colonial, sino más bien es una fusión de ambos, que hace que en este país exista, por ejemplo. Gracias, licenciada. No sé si hay algo más. Yo tengo una duda con respecto al accidente que usted habló hace rato, de que ellos ponen un vaso con agua y una velador. Eso, en sí, ¿qué relación tiene o ellos que están dando a entender ahí? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay una persona que muere de una forma accidental, hay que levantarles el espíritu, o sea, se cansa, entonces cuando ponen el agua es porque de alguna forma ellos se alimentan de esa agua energéticamente, entonces ponen el agua como un elemento para que reanude su energía y que pueda retomar el camino donde va, entonces es como darle una pauta a la energía que quedó ahí y decirle, mira, ya no estás en esta dimensión, estás en la otra dimensión. Tienes que empezar tu camino en la otra dimensión. Son como ciertos elementos que le permiten encontrar el camino a donde tiene que ir. Al menos desde la cosmovisión. Esos son elementos mayas, pero que es la Iglesia Católica quien lo hace. No sé si me explico. Perfectamente, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, entonces no se preocupen. A lo largo de este curso vamos a encontrar como todos estos elementos que vamos a ir discutiendo en el camino y poco a poco ustedes van haciendo los experimentos de cada uno de lo que estamos hablando. Vamos a pasar a la otra parte de nuestro trabajo y una cuestión importante aquí es que desde la cosmovisión maya nosotros hablamos mucho de la plenitud de la vida. ¿Cuántos aquí saben hablar cachiquel? En el curso, ¿cuántos son maya hablantes cachiqueles? Presente. Presente. Para ustedes, ¿qué significa la palabra Rashnakil Aslemar?
¿Tiene algún sentido Rashnakil Aslemar o Rashnakil Aslem? Yo no Puede sé, que significa vida tierna o un nacimiento. Ajá. A ver, el otro compañero. En el cachiquel, digamos, yo soy cachiquel de este departamento, yo soy de San Pedro Ayampuc y mi cachiquel es de esta región. Pero la palabra Rashnakel, que es para el cachiquel, y mucho también un poco del quiché, es como decir la vida en plenitud, así como que uno dice, ya no necesito nada, o sea, estoy feliz, estoy pleno, disfruto de la vida. Ese es el sentido del Rashnakel Asleman, como por ejemplo, en la parte de América del Sur le hablan como el buen vivir, pero realmente la palabra está en Aymara, solo que en la traducción le pusieron el buen vivir. Es un poco pasa con nosotros en los idiomas mayas, en cachiquel y quiché. El Rashnakel Aslemar es la plenitud de la vida, o sea, así como que uno vive feliz, pleno, no necesita más. Para lograr esta plenitud de la vida, son 3 elementos que tenemos que tener en nuestra vida para poder ser plenos. Y la primera parte que tenemos que tener es nuestra conexión energética con nuestra fuente de vida. Es decir, que nosotros los humanos dependemos de la energía del sol, de la energía de la luna, de las estrellas, de la madre tierra, por lo tanto tenemos que estar en conexión con ellos. Cuando nosotros nos desconectamos de ellos, empezamos a enfermarnos, encontramos una serie de cosas en nuestra vida que nos lleva a un desequilibrio personal interno. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas, para empezar, todos nacemos y nadie nace con la naturaleza, por ejemplo, de ser enojada, cascarrabia, para nada. Todos nacemos sin tener nada. Sin embargo, en el transcurso de nuestra vida, si hemos sido felices, si nos han dado mucho amor, mucho cariño, pues nosotros también vamos a dar mucho amor y mucho cariño. Pero si en el camino hemos encontrado cosas que nos han lastimado, que nos han afectado, pues sí, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ser enojados, vamos a hacer cascarrabias, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Si no tenemos paz, si no tenemos felicidad, si no tenemos alegría interna, menos lo vamos a poder compartir. Y eso está muy aparrado a la parte emocional y energética. Entonces, la primera dimensión de la vida es la parte energética, que es una responsabilidad de que cada uno tiene que tener de esa conexión con su propia energía. Una vez que nosotros tengamos esa conexión energética con nosotros mismos, nos vamos a la otra dimensión, a la dimensión social. Y cuando digo a la dimensión social, es cuando nos relacionamos con otras personas, ya sean familiares o no familiares, por ejemplo, con mis hermanos, con la comunidad. Si yo estoy plenamente, internamente, mi relación con los otros y con las otras va a ser con ese equilibrio que yo tengo. Teniendo estas dos relaciones me permite a mí tener los elementos materiales. Y cuando digo los elementos materiales, en esta parte social entran las amistades, entra la familia, entra la sociedad. Y en la parte material, aquí lo que se refiere es todos los bienes materiales que nosotros necesitamos para vivir bien. Llámese casa, comida, ropa, lo que necesitemos para vivir bien. Hay un abuelo que siempre nos dice de que los mayas no nacimos para sufrir. Los mayas no nacimos para pasar penas. El problema es que estamos como intermedio. Ni somos o sea, perdimos mucho de nuestros principios y valores mayas y medio nos pasamos al occidente, pero tampoco somos de ese lado. Entonces no somos ni de aquí ni de allá, y en eso de no ser ni de aquí ni de allá, nos perdemos energéticamente, nos perdemos socialmente y terminamos mal materialmente. Entonces, al momento que nosotros tengamos garantizado la parte energética, la parte social y la parte material, habremos encontrado la plenitud de la vida. Pero si alguno de estos 3 elementos nos falta en nuestra vida, estamos incompletos. Y casi siempre el primer desequilibrio que vamos a encontrar es en la parte energética. Ese siempre va a ser el primero. Después de ese desequilibrio vamos a la parte social y luego terminamos en la parte material. Entonces, cuando hay una persona, una comunidad, cuando se atienden ya casos, por ejemplo, desde la espiritualidad maya, entonces se hace el análisis de estas dimensiones, dónde está mal. Y casi siempre empezamos por la energética.
Entonces, cuando una persona está mal consigo mismo, está peleando con medio mundo, y por estar peleando con medio mundo no consigue trabajo, no tiene comida, no tiene nada, y ya no sabe qué hacer, entonces cuando se atiende a una persona así, empezamos por lo energético. Se trabaja lo energético, una vez trabajado de lo energético ya es más fácil trabajar la parte social, teniendo estas dos es mucho más fácil trabajar la parte material. O sea, está, digamos, como la visión de la vida en la parte social desde la cultura maya, es que nosotros tenemos que cuidar estas tres dimensiones de la vida para que tengamos esa plenitud. No sé si estamos claros aquí o quieren que les ponga un ejemplo. Licenciada, como la he dicho la vez pasada, estamos bien, pero si por ejemplo no nos enojamos, pero antes de eso, a mí me gustaría hacer como que un pequeño comentario respecto de los tres, como que me parece lógico que incluso viendo desde el punto de vista científico, por decir de algún modo, pero a la vez no, y como que es como que sí, como que no, y les voy a explicar por qué. Digamos con la energética, me parece muy lógico lo que usted dice de que si a una persona la tratan bien, ella va a estar bien, mientras que si una persona como que durante su vida no la trataron tan bien, no le fue tan bien, su energía no fue buena, le va a ir mal. Pero yo he notado los dos casos, incluso la psicología tal vez nos diría esto, pero yo he notado los dos casos como que a la inversa. He conocido a personas que han tenido todo en bandeja de plata, que su vida es perfecta, diría uno, y que son gente amargada, gente que se la pasa mal, gente que no disfruta de la vida. Y he conocido a gente que tal vez ha tenido que pasar por unas pruebas pero tan difíciles que uno dice, Dios, cómo esta persona todavía soporta tantas cosas y le sigue yendo mal y sigue yendo mal y ella sigue siendo súper positiva y toda su vida es perfecta y todo, y ella como que cambia ese chip. Luego, con lo de lo material también, o sea, en parte me parece muy lógico todo esto que usted nos decía, pero también conozco a muchas personas que podríamos decir no tienen esa dimensión, que tal vez son personas incluso en situación de calle y que le puedo decir que viven mucho mejor, que tal vez hemos visto casos de cantantes con todo el dinero del mundo que se quieren suicidar, que tienen depresión, y tal vez hemos visto a personas en situación de calle que viven mucho mejor y más plenas y más felices que esas personas. Entonces no sé qué opina usted al respecto. Sí, de hecho, ¿se acuerdan que yo les decía que casi siempre cuando se empiezan como, desen cuenta qué ejemplos les puedo poner de la gente que es de mucho dinero? Por ejemplo, para lograr la plenitud de la vida necesitamos estas tres condiciones, o sea, para que tengamos esa plenitud. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, la gente de mucho dinero, digamos artistas, digamos, esa gente tiene demasiado, digamos, demasiada cuestión material, porque dinero no le falta. Socialmente sí y no a la vez, porque tal vez sí por la cuestión material. Pero ¿cómo se explican ustedes que esta gente que está llena de tanto dinero empieza a consumir mucha droga? Mire, por ejemplo, en el caso de Diego Maradona, por ejemplo, con toda la fama y la plata, pero él estuvo mucho tiempo metido en el tema de las drogas. Entonces, pero de tanto estar metido en el tema de las drogas, tiene un impacto en la parte social y tiene un impacto en la parte material, si es que no se mueren antes. Porque hay gente, lo que ha pasado, sobre todo la gente que es muy famosa, es que en algunos casos se mueren antes, entonces queda una buena parte de lo material. Pero ha pasado otros que quedan en vida, pero se quitan, digamos, se terminan toda la materialidad porque están tan metidos en el tema de las drogas que empiezan a gastarse su fortuna para eso. Entonces, si hacemos este análisis, volvemos a caer en lo mismo, solo que por la cantidad de cosas materiales que tienen, todavía no se evidencia, digamos, el colapso, pero casi siempre empieza esta parte de aquí, en la parte personal, energética. No sé si me explico. Sí, licenciada. Y pasa lo mismo con digamos, pasa lo mismo, por ejemplo, en lo que tal vez una cosa importante aquí, lo que nos parece, digamos, lo que nos plantea la filosofía maya, es que nosotros no podemos como
estar conforme, por ejemplo, la gente que está en la calle obviamente han tenido situaciones sociales muy duras y por eso es que están ahí. Quizás hacen el intento de estar, pero no es la condición digna que deberían de tener. Una condición de estar en un espacio adecuado, comer de forma adecuada, con comida digna, tener una familia, tener cariño, tener esa condición digna. Creo que esa es la parte que nos plantea la espiritualidad maya, de tener estas tres dimensiones para que seamos felices, pero con una vida digna. No tendríamos por qué estar pasando penas. Sin embargo, el mismo sistema nos ha metido en este rollo. Entonces, un poco lo que plantea aquí es que para quienes queremos hacer una apuesta distinta, es voltear a ver hacia acá, cómo retomamos esa parte. Y la otra parte de aquí, cuando estoy hablando de la parte energética, por un lado está amarrado la parte social de qué hemos vivido, pero la otra parte sumamente importante, que ahí sí hay una enseñanza muy fuerte desde la espiritualidad maya, es la conexión con nuestra fuente de vida. Es decir, cómo hacemos para estar en constante conexión con el agua, con el aire, con la madre tierra, con la abuela luna y con la abuela sol, con el abuelo sol, como una condición necesaria e importante para que podamos tener ese equilibrio energético, que ese es un aspecto sumamente importante en esta dimensión. Que eso no significa que tengamos que estar haciendo ceremonia todos los días, pues, sino que hay como diferentes mecanismos. Y la ceremonia es uno de los tantos mecanismos que se pueden utilizar. No sé si estamos claros ahí. Sí, licenciado, ahorita sí ya me quedó muchísimo más claro toda esa parte. Bueno, como no dimos el receso intermedio, quisiera preguntarles si hay algún comentario, pregunta o algo quisieran agregar, y yo les dejaría el espacio para que descansen un poquito porque no hicimos la parada, estaba muy buena la plática y le dimos de largo para que también ustedes puedan descansar un poquito antes de su otro curso. Sí, licenciada, muchas gracias. ¿No tienen algún comentario, pregunta o algo? Creo que no, licenciado. Muy bien, para la otra semana vamos a empezar a ver más en concreto lo relacionado a los calendarios maya y ya vamos a aterrizar el calendario maya en nuestras vidas como personas, como colectivos. Estos son principios básicos que nos van orientando para que podamos nosotros entender por qué, digamos, por qué tiene la explicación en cada uno de los días, por qué la matemática está ahí, por qué la astronomía está metida en ese proceso. Entonces, cada vez vamos entrando un poquito más de lleno, pero les quería recomendar que por favor puedan también, ya estamos próximos a la otra comprobación de lectura. Entonces, preguntarles si ya tienen el documento, si hay que mandarles el documento. Vamos a hacer un trabajo de manera colectiva para ese otro trabajo. Pediría que se pudieran armar grupos de 5 personas para que podamos hacer el ejercicio. El siguiente trabajo, que es una comprobación de lectura, va a ser de forma grupal. Es el de los mayas, ¿verdad, licenciado? No. ¿Perdón? Es el de los mayas, ¿no? Sí, es el documento que se llama, ahorita les digo cómo se llama, que es un ejercicio que vamos a hacer. Yo les voy a mandar la guía de lectura, pero quizás la parte que quiero pedirles es que ustedes se puedan ir organizando, no sé si acá o se organizan después por el chat, sobre quiénes van a trabajar con quiénes. Necesitamos que sean grupos de 5 personas. De 4 personas, disculpen. Se llama Los Mayas de Daniel Matul. Sí, ok, está bien, licenciada. Entonces, para ese ejercicio necesitamos primero que hagan la lectura de forma individual. Cuando se vayan al trabajo de grupo, el compromiso es que cada uno ya haya hecho la lectura. Yo esta semana les mando la guía de trabajo y por favor, ustedes que tienen a la mano el programa de cursos sabrán en qué momento hay que entregar ese documento. Si podemos adelantarlo, mejor. Entonces revisen, si no hay algo más, les encargaría que por favor se organicen en grupo. De mi parte, agradecerles por el día de hoy. Por aquí los estaremos esperando para el próximo sábado. Y la otra semana ya vamos a entrar mucho más de lleno a conocer el tema del calendario maya.
Licenciada, solo una duda, nos había dicho que nos iba a comentar la presentación, ¿verdad? Es que como este tema sí es un poquito más fuerte, digamos, estaría bueno darle en la semana una leidita para terminarlo de digerir, dijo. ¿Cuál? La presentación. Ah, ¿necesitan que les mande? Preferentemente sería muy buena, licenciada, porque no se veía todas y aparte porque como ya es un tema un poquito más fuerte, como le digo, sí sería bueno echarle una leidita en la semana. Claro que sí, con mucho gusto. Lo podemos compartir Licenciado, con mucho gusto. Adelante. disculpe, solo me quedó una duda. ¿El grupo es de 5 o de 4 personas? Es de 4. Y otra cosa, eso ya sería abusando de ustedes, si nos podría escribir cómo se escribe en Cachiquel Plenitud de la Vida. Muy bien. Con todo gusto. En el chat se los puedo poner. Gracias, Liz. Que estén muy bien. Nos miramos entonces el próximo sábado. Traten de levantarse un poquito, tomar agua, hacer un par de ejercicios, porque estar mucho tiempo sentada en lo virtual es un poco cansado. Gracias, licenciada. Se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada. Que estén muy bien. Gracias, licenciada. Gracias, Adiós. licenciada. Feliz Gracias, día. licenciada. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, licenciada. Solamente tengo una duda. No sé Cuéntenme. si, en el equipo, para formar los grupos, por ahora solo tenemos que organizarnos. ¿Cómo sería lo de, más que todo, repasar lo del tema de los mayas de Daniel Matul, ¿verdad? Sí, No hay que ahorita organizar nada aún. por ahora lo que necesitamos es, uno, que tengan los grupos, dos, que lean el documento. Esta semana les vamos a mandar la guía de trabajo. Ah, ya entiendo. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Nada. Licenciada, disculpe, fíjese que yo hoy me conecté hasta las 9:26 porque estaba teniendo problemas con mi internet. Uh-huh. Entonces cuando ingresé ya no aparecía el link para poder, por lo de la distancia, entonces no sé qué podría hacer en ese caso. Hágame el favor de escríbale en el chat. Yo creo que Gladys todavía está aquí. Cuando usted lo informó en su momento, cuando es así, No avisé nada. es que nosotros necesitamos que nos informen en el chat o cualquiera de los medios para que los podamos tomar en cuenta su asistencia. Bueno, licenciada, muchas gracias. Ahorita envío mis datos y gracias. Que tengan buen día. Vean, licenciada, una pregunta. Sí, Mildred. ¿El documento usted lo va a enviar o ya lo ha enviado? No, Ya está en Classroom. A ver, Gladys. Gracias. Sí, el documento está desde el segundo sábado de enero en Classroom. Gracias. Solo quería comentar, la asistencia hoy no se tomó por medio de enlace y quienes sí entraron tarde, sí apunté que habían entrado tarde, entonces sí tengo anotado quiénes entraron y en qué horario entraron. Solamente. Gracias, Gladys. Gracias. Que estén bien, nos hablamos. Licenciada.